Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Ceballos, soy Customer Success Manager de Clinical Solutions de Elsevier y el día de hoy, gracias a iniciativa de las bibliotecas de ciencias de la salud, de los hospitales, de las comunidades autónomas de España, estamos haciendo esta sesión de Pure que mi compañero Juan García Morgado, que está aquí presente, que también que es de otra área y nos va a contar un poquito y se va a presentar, la va a hacer el día de hoy. Esperamos que esta sesión sea de su interés, preguntas al final de la sesión. Bueno, estaremos atentos para poderlas resolver. Muchas gracias y adelante, Juan. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Patricia. Antes de comenzar, primero presentarme. Soy Juan García, soy el responsable de venta de soluciones de software para la gestión de la investigación para todo el sur de Europa, en Elsevier. Y quisiera daros la bienvenida, daros las gracias por esta hora que vamos a pasar juntos. Y también quería dar las gracias a todo el grupo de Javier Arenas, especialmente a Patricia, por haber organizado esta formación online. Antes de nada, y también comentando lo que ha comentado Patricia, esto es una sesión abierta. En cualquier momento podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Lo más indicado es que lo hagáis dentro de la opción de preguntas y respuestas. Yo, mientras que estoy presentando, no tengo visibilidad, así que lo que irá haciendo Patricia es, conforme vayan saliendo las preguntas, pues me irá preguntando, ¿de acuerdo? Tenéis mis datos de contacto en pantalla, también los ofreceré al final. En todo caso, si después de la presentación tenéis algún tipo de duda en particular que queréis tratar de forma personalizada, sin ningún tipo de problema, por favor, contactad en el correo electrónico que tenéis en pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver, principalmente una pequeña introducción de en qué consisten los sistemas de gestión de la investigación, ¿vale? Veremos también una pequeña introducción a nuestro producto CRIS, nuestro producto Pure, cada uno de los módulos, y vemos sobre todo la parte más larga, es una demo online, y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas y estaré encantado de responder cualquier tipo de duda que tengáis, ¿de acuerdo? Vale. Un tema importante, ¿qué es un sistema de gestión de la investigación? ¿Vale? Realmente cualquier tipo de institución, sea académica, sea de la salud, sea privada, que tenga un grupo de personal que se dedique a la investigación, necesita agregar información, ¿vale? ¿Qué tipo de información tiene que agregarse? Pues hay de múltiples tipos y ahora lo vamos a ver. Principalmente, los sistemas de gestión de la información de investigación lo que hacen es, como he dicho anteriormente, agregar toda la información, específicamente toda la que sea relacionada con la producción científica, y poder tratar esa información de diferentes formas, ¿vale? Vamos a poder, por ejemplo, analizar dicha información, vamos a poder identificar, por ejemplo, colaboración entre distintas organizaciones, vamos a poder incluso mostrar esa información al público para que, por un lado, todo el trabajo que lleva esa organización tenga visibilidad, pero además que cualquier otra institución que necesite encontrar información lo pueda hacer de forma eficiente y que, bueno, en principio facilite, por ejemplo, la colaboración entre las distintas instituciones, ¿vale? Me gustaría también empezar hablando de cuáles son los retos específicamente para las instituciones de salud de la gestión de los datos de investigación, de la gestión de la investigación en sí. Y yo creo que el primer punto es el más complicado de solucionar, pero yo creo que el que mejor puede solucionar Pure, que es las distintas fuentes de información y cómo están desconectadas. En cualquier hospital, en cualquier centro de investigación, vamos a tener aplicaciones, por ejemplo, de personal, vamos a tener aplicaciones de almacenamiento de información, vamos a tener cualquier tipo de aplicación, la cual tiene mucho que ver con la gestión de la investigación. Es realmente complicado agregar esa información. Yo tengo, por ejemplo, clientes que solo y exclusivamente están utilizando herramientas de análisis, como por ejemplo Power BI, y que es absolutamente imposible gestionar el cruce de información a partir de dichas aplicaciones, principalmente porque el modelo de datos no es un modelo de datos orientado a la gestión de investigación. Por otro lado, también
es interesante conocer de que toda la gestión de investigación tiene una serie de riesgos asociados al cumplimiento normativo de los datos, a la ley de protección de datos. Por tanto, cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de proyecto tiene que estar generado a partir de un flujo de aprobación y una curación de esos datos para que dicho proceso y sobre todo el resultado de la investigación cumpla toda la normativa de protección de datos. Es también interesante saber que la gran mayoría de las organizaciones que están intentando aplicar a cualquier tipo de beca del ministerio o incluso de forma internacional, ese procedimiento incluso interno antes de aplicar o de recorrer toda la información antes de aplicar a dicha convocatoria es muy lento, principalmente porque tienen que agregar datos, porque tienen que poner de acuerdo muchísimas personas antes de introducir la información en la convocatoria. Pero además, a veces, o una parte significativa de las veces, una parte muy importante de la investigación no tiene la visibilidad que tiene que tener. ¿Vale? La organización genera muchísima información, genera muchísima producción científica, pero sin embargo a veces dicha producción científica se queda en el trasero sin que nadie la pueda tratar, sin que nadie la pueda tomar interés de ella. Y también como por la propiedad que hemos dicho anteriormente, todos aquellos logros que tienen las organizaciones no tendrán toda la publicidad que tengan que tener. A mí me gustaría comentar un dato muy interesante. Esta misma semana estamos realizando las conferencias de los clientes Pure y allí precisamente tuvimos una charla de un instituto politécnico, no tiene nada que ver con temas de la salud, pero decía lo siguiente: ellos implementaron un sistema Pure tenían una serie de expectativas de cuáles eran los datos que iban a tener a partir del sistema Pure, ¿no? Y uno de los datos más significativos fue la colaboración internacional. Ellos esperaban tener un número específico de colaboraciones y al final, una vez utilizado Pure y una vez analizados los datos, dichas colaboraciones se multiplicaron por 10. ¿De acuerdo? Y dicho esto, en una gran mayoría de las veces, las instituciones orientadas a la salud tienen muchísima dependencia de la gestión de la investigación con universidades. A veces, las universidades están muy focalizadas en la docencia y dejan un poco separadas, un poco fuera del foco, toda la gestión de la investigación y muchos de nuestros clientes desean implementar un sistema CRIS precisamente por eso, porque quieren tomar la iniciativa y optimizar todo el tema de la gestión de investigación. Dicho esto, ¿cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión de la investigación? Primero, aumentar la calidad de todos los perfiles de investigación. ¿Eso qué significa? Vamos a tener información agregada, tendremos información limpia y tendremos información disponible para poderse analizar y para poderse visualizar. Segundo, al tener dicha información vamos a tener mucha más probabilidad de tener o de conseguir éxito en las convocatorias de financiación. Vamos a tener también muchísimas más posibilidades de tener éxito, por ejemplo, a la hora de colaborar internacionalmente con otro tipo de instituciones, simplemente porque tenemos la información lista para ser presentada y ser analizada. Y además vamos a tener una información muy explícita en relación al rendimiento de la producción científica, de la calidad y del impacto de esa producción de todos los miembros de la comunidad, simplemente porque tenemos dicha información agregada. ¿Cómo podemos hacer visible internamente esa información? Bueno, pues mediante un sistema de informes. Nosotros proporcionamos un sistema de informes, yo creo que bastante fácil, bastante potente, y que permite cruzar datos de muchísimos sistemas. Y además proporcionamos un cuadro de mando que me parece que es bastante interesante, bastante significativo y que veremos posteriormente. El siguiente paso es mostraros cuál es el entorno real, ¿vale?, de una organización que no tenga ningún sistema de la gestión de la información y cómo quedaría dicha gestión de la información una vez implementado un sistema como Pure. En la parte de la izquierda de la pantalla tenéis la típica organización con distintas fuentes de información absolutamente desconectadas y sobre la cual hay que cruzar una serie de datos para obtener información sobre una persona en particular. Tenemos fuentes de información como, por ejemplo, recursos humanos, como, por ejemplo, finanzas para el tema de gestión de proyectos,
por ejemplo, información relacionada con tesis, información relacionada con el repositorio institucional, etcétera, etcétera. Pero además, dicha información ni está normalizada, es decir, no tenemos una información con un esquema común, la información está totalmente desconectada, dichos datos no son homogéneos y, sobre todo, a la hora de hacer informes, a la hora de agregar información, el coste de dicha actividad es muy alta. En contra, cuando implementamos un sistema de gestión de investigación como Pure, tenemos la posibilidad de tener toda la información agregada con un único esquema, totalmente interconectada y, sobre todo, lo más importante, disponible a un solo clic y pues, pudiendo ser utilizada en tiempo real por cualquier fuente de información, como por ejemplo por un portal, como por ejemplo un servicio web que surta de información a otro tipo de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tipo de información es capaz de agregar Pure? Pues, digamos, no voy a decir que casi toda, pero una gran mayoría de la información que tenemos en el mercado de la gestión de información. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de agregar bases de datos online, como por ejemplo Scopus, Web of Science. Todo este listado y más de orígenes de información comercial podemos integrarlo directamente en Pure. Además, obviamente, pero bueno, sí me gustaría recalcarlo, somos capaces de agregar también información introducida de forma manual. ¿Por qué? Porque en un momento determinado un investigador le gustaría, por ejemplo, modificar su perfil, cosa que se puede hacer, ¿vale? Somos capaces también de proporcionar servicios de agregación de datos a partir de una fuente como Scopus, pero además, y esto es lo más importante, Pure es capaz de sincronizar información de distintas fuentes dentro de una organización. Por ejemplo, si tenemos un sistema SAP que queremos integrar, podemos hacer un procedimiento de carga de información de ese sistema SAP a Pure. Si tenemos, por ejemplo, una herramienta de finanzas para cargar información de proyectos, podemos cargar esa información de proyectos en Pure. Y así sucesivamente. Y además, Pure es capaz de exportar información utilizando, por ejemplo, llamadas a un servicio web. Cuando tenemos gestionado todas esas fuentes de información, además Pure proporciona una serie de mecanismos para poder gestionar esa información. Tenemos mecanismos, por ejemplo, de validación, tenemos mecanismos de evitar duplicados, tenemos flujo de aprobación, etcétera, etcétera. El objetivo es que cuando la información se haya cargado dentro de Pure, dicha información sea lo más limpia posible. Una vez tenemos esa información, nosotros lo que hacemos es analizar semánticamente esa información. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar todos los metadatos que componen esa información y elicitamos su significado a través de una serie de palabras clave. Esas palabras clave componen lo que denominamos el fingerprint, la huella dactilar de esa información. Y a partir de ahí lo que podemos hacer son búsquedas cuyo resultado no es solo la búsqueda de la palabra clave en sí, sino una búsqueda semántica proveniente de ese análisis de la información que he dicho anteriormente. Vamos a hacer una prueba dentro de un momento y veréis la potencia de dicha búsqueda, ¿vale? Por tanto, un sistema que haya agregado toda la información en Pure permite, por un lado, una sincronización de información con repositorios de datos, por ejemplo, una sincronización de información para poder mostrar los perfiles públicos, por ejemplo, y que muestren el resultado de la investigación, una agregación de información que permita, por ejemplo, una buena gestión de informes, ¿vale? Y por último también una buena gestión del currículum vitae. Específicamente para el mercado español nosotros proporcionamos un conector para el currículum vitae normalizado de CECIT, ¿de acuerdo? Y por último, antes de hacer la demostración, Pure es un sistema modular que se compone de varios elementos. El primer elemento es lo que denominamos el módulo básico, el módulo core, que realmente es aquel que permite el acceso a los usuarios, permite el acceso a modificar la información y la agregación de la información a través de sincronizaciones. Además, tenemos un módulo adicional para poder hacer informes, un módulo de gestión de proyectos y gestión de convocatorias que se llama Work Management Module, para aquellos países, aquellas naciones que tengan un sistema específico de evaluación de la investigación
Nosotros proporcionamos módulos para que dicha información se genere de forma automática y se proporcione a las entidades gubernamentales. Y dos temas muy específicos y muy visuales. Por un lado, el portal, que es un punto único donde podemos mostrar toda la información que nosotros consideremos necesaria para mostrar a nivel público. Y por otro lado, un sistema de generación de currículum vitae que también se sincroniza con FECID y permite la generación de currículum vitae normalizado. ¿De acuerdo? Antes de empezar la demostración, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Podéis escribir directamente mientras que quito la pantalla. Vale, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a enseñaros el producto. Y para enseñaros el producto, la mejor forma es enseñaros clientes reales, ¿vale? Entiendo que todos sabéis cuál es esta entidad, el MD Anderson Cancer Center. Y bueno, principalmente es un buen cliente, muy focalizado también en el entorno de la salud, en el entorno de la lucha contra el cáncer. Y bueno, como veis, por ejemplo, este es el portal común, toda la información que tiene agregada, ¿vale? Otro ejemplo que también me gustaría enseñar es la web de gestión de la investigación del Ministerio de la Salud en Italia, donde tenemos 78 entidades también sincronizadas. Y después otro tipo de entidades también, como por ejemplo la Universidad Médica de Ámsterdam, por ejemplo, o la Universidad Médica de Seúl, ¿vale? Que también es interesante que veáis. Vamos a centrarnos en el primero, por ejemplo, y este sería el módulo del portal. El módulo del portal lo que hace es mostrar una visión pública de parte de los datos. Hay parte de los datos que nosotros queremos mostrar y lo vamos a mostrar a partir de ese portal. Específicamente aquí, si hago scroll en la pantalla, pues me va a aparecer una ventana de búsqueda, una serie de iconos que me van a ayudar a navegar por los distintos tipos de información, como por ejemplo perfiles, unidades de investigación, activos físicos que la propia organización quiera mostrar, por ejemplo, toda aquella producción científica, en este caso son 206.000 elementos, y otro tipo de información como por ejemplo actividades, precios, proyectos, en este caso no se muestra, pero se pueden mostrar proyectos, etcétera, etcétera. Otro tema también importante es la red de conexiones. Nosotros automáticamente lo que proporcionamos es un mecanismo de cruce de información. En ese caso, lo que mostramos es en un mapa, todas aquellas colaboraciones que parten de esa institución, del MD Anderson, por ejemplo. Si queremos saber, por ejemplo, en España, dónde se colabora, hacemos clic y automáticamente me van a salir una serie de instituciones con su producción científica que tienen en relación con el MD Anderson, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro tema también que ahora vamos a ver, y simplemente lo número de pasada, pero lo vamos a ver en un momentín, son los fingerprints. Toda la información que está agregada en Pure, como dije anteriormente, se analiza semánticamente, se saca una serie de palabras clave y esas palabras clave se van agregando por perfil, por organización y en ese caso, en el último nivel, es por la institución. Y las principales palabras clave pues son esas de aquí, ¿vale? Bueno, biomarcadores, neoplasmas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es toda la información que puedo hacer. Entonces, desde el punto de vista de búsqueda de información, yo tengo varias posibilidades. La primera, yo puedo ir navegando por los distintos tipos de información, como por ejemplo perfiles. Si veis, por ejemplo, los perfiles tienen un histograma asociado a toda la producción científica. Voy a tener, por ejemplo, distintos tipos de filtros dependiendo, por ejemplo, de la temática de investigación de cada uno de los miembros, y haciendo clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, en ese de aquí, pues podemos ver la siguiente información. Podemos ver, por ejemplo, la información de contacto, información, por ejemplo, SWORCID, las citaciones, el índice H, un histograma con la producción científica, en ese caso es del año 91. Tenemos una agregación de todo el fingerprint de su producción científica, exactamente el mismo gráfico que hemos visto anteriormente, pero aplicado a su red de colaboración, ¿vale? Y un listado de toda la producción científica
incluyendo, por ejemplo, su fingerprint específico o, por ejemplo, el número de citaciones de cada uno de los elementos. Específicamente aquí nosotros podemos mostrar, por ejemplo, citaciones en redes sociales. ¿De acuerdo? Otro tipo de búsqueda de información sería, por ejemplo, mediante la navegación a partir de las unidades de investigación. Y aquí, bueno, pues tenemos varias vistas. Aquí aparece, por ejemplo, una vista jerárquica, ¿vale? De todos los departamentos, o podríamos tener una vista en forma de cuadrícula, y, bueno, podríamos incluso hacer clic en cualquiera de los departamentos y exactamente igual nos daría cuál es la agregación de fingerprint, cuál sería su red de colaboración específica, cada uno de los perfiles y su producción científica asociada, ¿vale? Yo voy a hacer una prueba, y una prueba yo creo que es bastante interesante. Es decir, imaginemos que yo soy un científico que está interesado, por ejemplo, en buscar información sobre un concepto muy determinado. Por ejemplo, me gustaría hacer una búsqueda sobre todo el contenido relacionado con glioma, ¿vale? En una primera aproximación yo podría introducir en esa casilla de búsqueda pues la información de, bueno, la palabra clave aquí, glioma, y le doy a buscar. ¿Qué me aparece? Bueno, me aparece lo siguiente. Por un lado, me aparecen perfiles que realmente dentro de su perfil de investigación tienen que ver con la investigación de gliomas, unidades de investigación, ¿de acuerdo? Incluso activos físicos, equipamientos que tengan que ver con la investigación del glioma y toda la producción científica relacionada, ¿vale? Este tipo de búsqueda que acabo de hacer es una búsqueda que hace un macheo por palabra clave. Pero a mí lo que me gustaría es enseñarles lo siguiente. Imaginemos que yo soy un investigador que tiene que ver, que está investigando acerca de los gliomas y yo he creado una tesis doctoral, por ejemplo. A mí me interesaría, por ejemplo, machear esa tesis doctoral no solo con la palabra glioma, sino, por ejemplo, con todo el abstract. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tenéis un ejemplo de una producción científica específicamente de la investigación contra el glioma. Vamos a copiar directamente el abstract hasta aquí, por ejemplo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dar a la búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada, copiar y pegar. Y aquí lo que voy a hacer es pegar directamente el contenido que acabo de copiar. Bueno, pues ahora lo que va a hacer Pure es identificar, hacer un análisis semántico de este texto. Va a encontrar cuáles son los conceptos más relacionados, ¿vale? Y va a proporcionar o va a relacionar toda la información que tenemos dentro del portal con esa búsqueda. Entonces, ¿qué conceptos ha encontrado? Bueno, pues lo primero que hace es dar varios dominios de búsqueda. El primer dominio tiene que ver con los dominios de medicina y nos ofrece varios conceptos. Uno, por ejemplo, la temozolomide, que es un medicamento, y otro tipo de conceptos como, por ejemplo, radioterapia, terapéutica, etcétera, 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 ¿vale? Vemos, por ejemplo, que aunque la palabra glioma está incluida, ¿vale? No se incluye dentro de la búsqueda porque no sea relativamente bien representada, ¿vale? Bueno, pues según este perfil, que yo puedo incluso modificar, los investigadores que más cerca están de este perfil, pues son estos de aquí, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que yo, mediante un análisis de mi texto, soy capaz de identificar realmente cuáles son los investigadores que más casan en relación a ese tipo de investigación. ¿De acuerdo? Otros ejemplos disponibles que me parecen también bastante interesantes, el Ministerio de la Salud de Italia, donde lo que se representa es toda la jerarquía de hospitales. Voy a hacer clic aquí. Y por temáticas. Esto sería posible también incluso para dentro del territorio español o por comunidad autónoma. Yo puedo agregar información, puedo hacer un portal, por ejemplo, de la investigación de cualquier comunidad autónoma en relación a la salud. Incluso si la dificultad de integración de información fuera muy específica por hospitales, yo soy capaz de implementar distintas instancias de Pure y después sincronizar toda la información, incluso a nivel de consorcio o a nivel de comunidad autónoma.
¿de acuerdo? Esto es posible hacerlo, ¿vale? Y otro tema también importante que no aparece en The Anderson porque no lo tienen habilitado es proyecto. Yo soy capaz también de, pues somos capaces de sincronizar información de proyectos y poder mostrarla dentro del portal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No Vale. hay ninguna. Vale, perfecto. Lo que acabamos de ver es la parte pública de toda la agregación de información, ¿vale? Ahora lo que voy a ir es al backend, ¿vale? A la aplicación en sí, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a enseñar es la vista de investigador, ¿vale? ¿Qué es lo que ve un investigador cuando hace login en la herramienta? Y después voy a enseñar la vista de administrador para que veáis temas como, por ejemplo, los informes, ¿vale? Bueno, esto sería la pantalla de inicio de cualquier investigador. Simplemente por tratamiento de datos, esto es una demo, estos datos no son reales, ¿vale? En todo caso, si cualquiera de vosotros estuvierais interesados en hacer una prueba, por favor contactad conmigo, hacemos un entorno de prueba, agregamos la información de varios investigadores y vemos realmente qué es lo que ocurre y cómo sacar conclusiones de esa información. En todo caso, esta información no es información real, ¿vale? Es una demo. Pero bueno, principalmente lo que ve el investigador es lo siguiente. Primero, su perfil público de información, ¿vale? Esta información, por ejemplo, se puede editar. En la parte de la derecha vemos, por ejemplo, toda la información proveniente de impacto en redes sociales, índice H, capturas, menciones en redes sociales, etcétera, etcétera, y número de citaciones también. La siguiente sección tiene que ver con su producción científica en sí. En este caso, por ejemplo, veríamos artículos, por ejemplo, cartas, bueno, y los distintos tipos de producción científica que tiene ese perfil, ¿vale? Actividades, colaboración con medios, datasets, eso es un tema muy interesante. Antes del verano estuvimos hablando de cómo gestionar eficientemente los datasets. Nosotros somos capaces de sincronizar información, por ejemplo, de Digital Commons Data para poder adquirir información de los datasets o incluso de Data Monitor, tesis guiadas o incluso información relacionada con el equipamiento, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos un histograma con todos los proyectos de ese investigador. Por ejemplo, como es una demo, todos los proyectos han ocurrido en el pasado, pero si yo hago clic en cualquiera de ellos, fijaos que tengo la posibilidad de relacionar producción científica con cada uno de los proyectos y de ver también cuál es el impacto de cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos producción científica desde el año 2012 a casi el 2014. Incluso si yo hago clic en cada uno de los ítems, me aparecería también la información de dicha producción científica y el impacto, por ejemplo, en redes sociales de dicha información. Todo esto se hace de forma automática. Eso significa que el investigador lo único que se tiene que preocupar es por investigar y por, evidentemente, cuando tenga alguna producción científica, incluir en la herramienta. El resto lo hace automáticamente Piro, ¿vale? La siguiente sección tiene que ver con la gestión de las convocatorias. Específicamente para esta demo, ese investigador tendría 1.200.000, casi 300.000 euros en peticiones de financiación. Actualmente no está ejecutando ningún proyecto, por tanto no tiene ninguna financiación en curso y proyectos exactamente igual, los ha terminado todos y no lo tiene en curso, ¿vale? Información, por ejemplo, relacionada con la supervisión, ¿vale? Y un tema que me parece también interesante y que también lo comenté al principio, Piro automáticamente relaciona toda la información en forma de grafo. A partir de aquí yo puedo identificar cómo se relaciona, por ejemplo, ese investigador con el resto de información presente en Pure, ¿vale? Hay dos tipos de información, una marcada en blanco, que sería información externa, y otra marcada en negro, que es información interna. En ese gráfico, por ejemplo, se muestra cuál es la información interna almacenada en Pure. Yo puedo añadir, por ejemplo, información de organizaciones externas y automáticamente el gráfico se enriquecería con elementos externos, por ejemplo, ¿vale?
Además, si yo hago foco en cualquier elemento, yo voy a poder seguir navegando sobre dicho mapa de información e identificar cuáles son digamos, las relaciones entre los distintos elementos. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir, por un lado, ver con quién estoy colaborando y, por otro lado, desde el punto de vista institucional, y ahora lo vamos a ver, permite de forma muy sencilla ver cómo está colaborando una institución específica, ¿vale? En la zona de la derecha tenemos un panel de notificaciones. Ese panel de notificaciones es el que nos va a decir, por ejemplo, cuáles son las acciones que debería hacer ese investigador. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, hay un proceso interno de sincronización con Scopus y nos dice que ese investigador específicamente tiene 28 publicaciones pendientes de validación provenientes de la base de datos de Scopus. Hay 6 aplicaciones a una convocatoria, por ejemplo, que están pendientes de aprobación y otra serie de información que está pendiente de revisión. Aquí es donde aparecerían todas las notificaciones a cada uno de los investigadores, ¿vale? Eso sería el plano, digamos, la pantalla principal donde aparecería toda la información. Un tema importante, toda la información personal del investigador que aquí no aparece se puede editar, ¿vale? Si hacemos clic en ese icono y nos aparecería toda la información. Un tema importante, toda esta información se podría sincronizar con sistemas del hospital, como por ejemplo sistemas de nóminas, por ejemplo, o sistemas financieros. Es posible sincronizar esta información, por tanto, todo el tema de afiliaciones se puede hacer de forma automática, ¿vale? Además, cualquier información de curricular se puede incluir aquí también de forma automática, ¿de acuerdo? Otro tema también importante es el tema de la gestión de la información, de la gestión de la producción científica. Dentro del menú personal, si hacemos clic aquí, tenemos todo el abanico de información que sería posible agregar a este perfil, como por ejemplo la producción científica, ¿vale? Hacemos, por ejemplo, clic para ver cómo podemos añadir una producción científica y tenemos varias formas de incluir esa información. Por ejemplo, de forma manual, utilizando una serie de plantillas que tenemos, importando, por ejemplo, de una fuente online, y aquí tenemos todos los proveedores de fuente online, y aquellas fuentes online, por ejemplo, que ya de forma estándar tenga la organización ya implementada, como por ejemplo en esa demo Scopus. Eso que implica que, como hemos visto en esta parte de la pantalla, ¿vale? El investigador sería capaz de recibir de forma automática todas aquellas nuevas publicaciones que vinieran, por ejemplo, de Scopus, de Web of Science o de cualquier tipo de información que pudiéramos importar, ¿vale? Y el hecho de incluir esa información al currículum es tan sencillo como importar. En esa importación, pues validaríamos todo el tema de las afiliaciones. Automáticamente pueden ver que la afiliación, si el registro está dentro de Pure, se hace de forma automática. Se puede cambiar, evidentemente. La segunda parte sería la revisión de los metadatos de dicha producción científica, ¿vale? Que automáticamente se obtiene de Scopus. Y por último, veis que existe la posibilidad de que esta publicación entre dentro de un flujo de validación. ¿Eso qué significa? Bueno, pues habría una serie de roles específicos que se encargarían de validar dicha información antes de que la información se introdujera de forma definitiva dentro de la base de datos de Pure, ¿vale? Juan, Sí. tengo aquí unas preguntas, Venga. ¿vale? A ver, nos dice Ushia, ¿de qué herramientas calcula las citas de los investigadores? Si son varias fuentes, ¿las duplica? ¿Las Vale. desduplica, Vale. perdón? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Lo voy a comentar después, pero bueno, no hay ningún problema, lo comento ahora. Pure es capaz de recoger información de citaciones de Scopus, de Web of Science y de fuentes únicas. Por ejemplo, yo soy capaz de sincronizar información
de citaciones con un formato determinado, con mi formato, ¿vale? Pero principalmente las citaciones las recogemos de Scopus y de Web of Science, ¿de acuerdo? En relación a la colecta de información, ¿vale? Por un lado, las citaciones no las duplicaría, lo que diría es lo siguiente: X citaciones de Scopus y X citaciones provenientes de Web of Science. Y en relación a los metadatos, ahora también cuando entre en el modo de administrador, existen varios procedimientos para gestionar duplicados de títulos, duplicados de DOIs, duplicados de cualquier otro tipo de información, ¿vale? Otro tema también importante es, yo lo que estoy mostrando en este momento es una actualización del currículum, ¿vale? En una primera carga, cuando se hace un proyecto de CRIS, la información no se sube una por una. Nosotros proporcionamos un mecanismo automático para poder sincronizar información, por ejemplo, de Scopus y subir toda la producción científica de Scopus a partir de, por ejemplo, un Scopus ID o de un ORCID a Pure. Tanto a partir de Scopus como de Web of Science, como de cualquier otra fuente de información. Y ahí sí es donde habría una gestión de duplicados, donde Pure automáticamente tendría una serie de sistemas para evitar esos duplicados. En el caso que los hubiera, los podemos rechazar o los podemos consolidar en un solo registro. ¿De acuerdo? Bien. Y en relación a la validación de los errores, eso. Hay una serie de roles, que son los editores, que tienen la potestad de poder gestionar ese flujo de aprobación y poder enmendar cualquier otro tipo de información. Además, si un investigador visualiza una publicación que no corresponde, la puede rechazar. Y si visualiza una información que cree de la cual es autor, también es posible pedir la autoría de dicha información. Hay procedimientos para poderlo realizar. ¿Vale? Eso por un lado ahora mismo. Vale. Hay otra pregunta que es, la herramienta genera un CVN y pone el ORCID, pero es unidireccional. ¿Hay que poner los datos de Pure para llevar esos datos o se puede coger la información del CVN o de ORCID? Muy buena pregunta también. Digamos que, por un lado, por partes, en relación a ORCID, nosotros proporcionamos mecanismos de, dado el ORCID ID, recuperar información de ORCID y viceversa. Cuando un investigador tiene su currículum o su perfil de investigador lleno, podemos enviar esa información a ORCID, ¿vale? Otro tema también es el CVN. Nosotros podemos generar un CVN a partir del módulo de gestión de currículum, que ahora lo voy a enseñar, o podemos importar esa información, importar las publicaciones a partir del CVN. Por ejemplo, si un investigador se adhiere a un hospital de forma temporal, es posible que con su CVN lo podemos subir a la herramienta y poder importar las publicaciones sin necesidad de otra acción adicional. ¿De acuerdo? Perfecto. No sé si hay otra más. A ver, un segundín. He visto que lógicamente, lógicamente, importante de Scopus. Sí, vale. Marisa Alonso nos dice que importamos métricas de Scopus, ¿vale? Web of Science, dije también, está hablando de métricas de artículos. También somos capaces de importar métricas de revistas, ¿vale? Las métricas de revistas, cualquier tipo de métrica las podemos importar, provengan donde provengan. Tenemos conectores de Scopus, tenemos conectores de Web of Science, pero además podemos importar métricas propietarias, ¿vale? Eso significa que si tenéis una definición de métricas específicas para vuestra organización, somos capaces de crearlas, de asociarlas a nuestra base de datos de revistas y de incluso poder hacer informes. ¿De acuerdo? Vale, no veo ninguna pregunta más, así que seguimos adelante. Bueno, como decía, estos son los candidatos de importación de Scopus. Yo incluso puedo importar de fichero, ¿vale? Puedo importar de OpenAir, puedo importar en BibTeX, en RIS. Es decir, si alguien tiene un perfil de Google Scholar, puede bajarse ese perfil de Google Scholar y directamente incluirlo en Pure a partir de un fichero RIS, por ejemplo. Y aquí no está habilitado
¿vale? En esta demo, pero se podría utilizar también una fuente de importación, el fichero del CVN, ¿vale? A partir de aquí y exactamente aparecería una información muy parecida a esta. Un tema también importante, en tiempo real, si algún título o algún elemento estuviera duplicado o hubiera un potencial de duplicidad o incluso ya estuviera importado, aparecería aquí marcado o en amarillo o en rojo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, si importamos este registro e intentamos volverlo a importar, y ahora automáticamente se da cuenta, nos marcaría en rojo diciendo este elemento ya ha sido incluido dentro de la base de datos, ¿vale? Otro tema también importante es el tema de la gestión de convocatorias. Nuestro módulo de gestión de convocatorias permite, por un lado, tener un registro de las convocatorias que la propia organización quiera hacer públicas, y segundo, tener consolidadas todas las peticiones y todos los flujos de aprobación de cada una de las convocatorias. Para eso nos iríamos al módulo de gestión de convocatorias, el Award Management, y aquí aparecería, no tengo ningún proyecto abierto, pero aparecerían una serie de acciones que podríamos definir cuando se crea un proyecto. Además, tenemos un listado, por ejemplo, de X convocatorias. Toda esta información se puede sincronizar a partir de, por ejemplo, nuestro producto Funding Institutional, o la propia institución puede cargar en bloque las distintas convocatorias, ¿vale? Una vez yo tengo una convocatoria, por ejemplo, yo puedo aplicar, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, entro dentro del flujo de creación de convocatoria. No voy a entrar aquí porque es un proceso bastante largo, con mucha información. En todo caso, si alguno de vosotros estáis interesados en verlo, como dije anteriormente, nos contactamos y podemos hacer una demostración específica, ¿vale? Puedo tener, por ejemplo, una visión a nivel de investigador de todas mis aplicaciones, cuál es el estado, cuál es la cantidad aplicada, serie de documentos adicionales, todo eso se puede gestionar. ¿Cuáles son las convocatorias, por ejemplo, que ya han sido concedidas, por ejemplo, y aquí aparecerían? Y, por último, cuáles serían los proyectos, ¿vale? Los cuales, bueno, pues se ha estado colaborando a lo largo del tiempo. Vamos a ver si quiere cargarlo, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues aparece toda la información, incluso económica, ítems, producción científica asociada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un módulo bastante complejo, bastante potente. No voy a entrar porque tenemos solamente un cuarto de hora de que termine la formación, pero os animo a que si estáis interesados, poneros en contacto conmigo y os hago una demostración mucho más detenida, mucho más tranquila, ¿vale? Por último, hay algo que no he comentado, que es el tema a nivel de investigador, es el tema del módulo de Curriculum Vitae. El Curriculum Vitae al final es una consolidación de todos los metadatos de producción científica y del currículum en sí, y yo puedo generarlos en distintos formatos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo distintos tipos de currículum dependiendo de lo que quiera el investigador hacer. Yo puedo también generar currículum vitae en distintos formatos. Formato público que se publicaría dentro del portal que hemos visto anteriormente. El currículum vitae privado, por ejemplo, vamos a verlo, por ejemplo, es una serie de agregación de información, una serie de secciones donde yo puedo incluir toda la información que considere conveniente y lo podré exportar en formato Word, en formato PDF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso que yo tuviera el currículum vitae normalizado, bueno, pues aquí aparece un botón para exportar en CVN. No lo tengo configurado en esa demo, ¿vale? Pero aparecería aquí un botón. Y, bueno, proporcionamos, como hemos visto anteriormente, varias plantillas, ¿vale? No están todas las plantillas habilitadas específicamente en esa demo y la del CVN pues aparecería aquí. Es CVN y CVA, también tenemos el abreviado, ¿vale? Bueno, pues eso es una visión muy, muy rápida del perfil de investigador. Ahora simplemente os pediría que echaréis un vistazo al perfil de administrador. Vale, como veis, acabo de cambiar el usuario de la herramienta. Ahora mismo tengo un perfil de administrador con control absoluto. Un tema también importante
es que yo tengo una serie de roles sobre los cuales puedo tener distinta visibilidad tanto de la información como de las acciones que puedo realizar, ¿vale? Tengo granularidad administrativa. Entonces, simplemente por ver muy rápidamente los distintos menús, por un lado tengo el menú editorial, donde yo voy a ser capaz de controlar toda la producción científica, ¿vale? Voy a poder sincronizar información. Por ejemplo, para todas las fuentes de información que se puedan sincronizar, yo voy a poder, por ejemplo, voy a hacer clic aquí, voy a poder, fijaos, por ejemplo, tener candidatos de exportación, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo todas las fuentes de sincronización y cuáles son los potenciales candidatos de inclusión de cada uno de los perfiles que tengo en la herramienta, por ejemplo. En la pestaña de Master Data, por ejemplo, tengo la posibilidad de cambiar todo el orden organizacional, tanto a nivel de usuarios, unidades organizacionales, organizaciones externas, un tema también importante de cara a tener toda la información normalizada. Yo soy capaz, seremos capaces de forma automática y gratuita de sincronizar toda la información tanto de revistas como de organizaciones externas de Scopus y de Saibal. Eso implica de que siempre voy a tener la posibilidad de tener un registro estándar de organización externa para poder representar esa colaboración de la forma más adecuada posible, ¿vale? Otro tema importante, simplemente por enseñaros, a nivel de gestión de convocatorias, voy a tener una visión global de qué es lo que está pasando en mi organización, a nivel de siguientes pasos, a nivel, por ejemplo, de aplicaciones a convocatorias, por ejemplo, no solamente de un investigador, sino de todos los investigadores. Aquí, por ejemplo, tengo agregación de todos los resultados, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y un tema que me parece también importante es, a nivel interno, cómo puedo reportar, cómo puedo hacer informes, ¿vale? Hay dos tipos de visualización de la información. Uno es un cuadro de mando, lo que nosotros denominamos dashboard, ¿vale? El dashboard realmente son una serie de mini informes que puedo utilizar donde se me muestra, por ejemplo, el estado del arte, pues, de cualquier, por ejemplo, tipo de colaboraciones, tipo, por ejemplo, de cuál es el estado de la producción científica. Tengo distintos tipos de vistas donde yo puedo reflejar más o menos informes. ¿De acuerdo? Tengo una visibilidad total de, por ejemplo, de todo el tema económico de la organización, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Bueno, puedo filtrar, puedo señalar fechas específicas, elementos específicos de la organización, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema me parece también muy sencillo, muy potente e importante también es el tema de los informes, ¿vale? Este sería una visión general del módulo de informes. Y la forma de hacer informes en Pure es muy sencilla. Por un lado, yo lo que hago es agregar información a nivel de tablas y segundo, represento visualmente esa información, ¿vale? Eso es lo que se denomina un espacio de trabajo, un workspace, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puedo enseñaros una plantilla de workspace, ¿vale? De forma muy sencilla, donde se mostraría, por ejemplo, toda la producción científica en los últimos años, ¿vale? Todo esto proviene de esta tabla, yo construiría en tiempo real, ¿vale? Y que me mostraría toda la información que yo necesitaría agregar, ¿vale? Mediante cruce de información, inclusión de columnas, filtros, agregaciones, etcétera, etcétera, yo al final tengo esa información que puedo representar de una manera visual a partir de esta visualización, lo que se denomina un data story, ¿vale? No partimos desde cero, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, proporcionamos una serie de plantillas. Aquí, por ejemplo, esta plantilla, por ejemplo, la plantilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, bueno, pues nosotros también agregamos esa información en Pure y, bueno, proporcionamos una plantilla para ver, por ejemplo, ese tipo de información, ¿vale? Dichas plantillas se pueden grabar, se pueden compartir y, por tanto, de una manera sencilla, por ejemplo, pues yo puedo ver cualquier tipo de información que me interese dentro de la organización. Esa información se puede compartir, se puede guardar, por ejemplo, en Excel y, bueno, lo dicho, también se puede compartir como otro tipo de información, ¿vale?
Y por último, bueno, tenemos una serie de menús administrativos, como por ejemplo el menú de calidad de datos. Aquí lo que proporcionamos son distintas herramientas para eliminación de duplicados. No voy a entrar porque tengo bastante poco tiempo. Y herramientas, por ejemplo, de administrador, donde voy a poder configurar cualquier tipo de origen de información, cualquier tipo de configuración del propio entorno, y que, bueno, solo los administradores tendrían acceso, ¿de acuerdo? Por último, simplemente comentaros de que toda la información que se genera en Pure es trazable, es decir, yo tengo traza de absolutamente todo y puedo incluso ver exactamente el uso de la herramienta a nivel de logins, a nivel de creación de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, un histograma de todos los logins que se han hecho durante un periodo determinado. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta en el chat, voy a ver. Vale. Vale, ¿cómo se identifican los investigadores? Vale. Los investigadores, vamos a dar un paso más hacia atrás. Primero, los investigadores se pueden cargar de manera manual o mediante una sincronización con cualquier sistema de información. ¿Cómo se identifican? Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, voy a enseñar aquí, si nos vamos a cualquier usuario de la herramienta, ¿vale? Y abrimos el perfil, vamos a ver el perfil de la persona que hemos visto antes. ¿Vale? Ese es el perfil que hemos visto anteriormente, ¿vale? Ese perfil tiene los siguientes metadatos. Tiene información de nombre y apellidos y a su vez una serie de IDs, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, tengo el ID empleado, que es una clave primaria que se utilizaría, por ejemplo, para la sincronización con un sistema de recursos humanos, y tengo, por ejemplo, distintos tipos de ID, como por ejemplo el Scopus ID, ¿vale? Y además puedo identificar ese investigador añadiendo su ORCID, ¿de acuerdo? Si esa información no fuera suficiente, yo soy capaz de añadir más IDs, ¿vale? Aquí tenéis una lista. Si incluso esta información no fuera suficiente, yo soy capaz de extender este esquema y de proporcionar otro campo adicional para poder dotar de identidad a dicha persona. Y de manera interna, por ejemplo, Pure me... vale. Pure tiene una serie de información que es la información de sistema, donde me dan identificadores únicos. La pregunta era en relación a cómo acceden al perfil. Vale. No quería meterme específicamente en esta presentación, pero Pure tiene dos tipos de objetos, ¿vale? Por un lado, el objeto que almacena la información del currículum vitae del investigador, que se denomina persona, y a su vez el objeto que permite el acceso a la herramienta, que es el usuario, ¿vale? Entonces, puede haber investigadores que tengan información dentro de Pure y no tengan acceso a la herramienta, por tanto, tienen el objeto persona, pero no tienen el objeto usuario, y puede que haya investigadores que tengan información en el sistema y que puedan acceder a la herramienta mediante el objeto usuario. El objeto usuario es un objeto que permite la autentificación, ¿vale? Con usuario y contraseña, o podemos incluso permitir la sincronización con los distintos sistemas de validación dentro de la organización, como por ejemplo SAML, como por ejemplo directorio activo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por último, hay usuarios de herramienta que no tienen por qué ser investigadores, por ejemplo, personal de administración y servicios, que se validarían en la herramienta a partir del objeto usuario, ¿vale? Por tanto, un editor no tiene por qué ser un investigador, puede entrar en la herramienta utilizando el usuario y contraseña a partir del objeto usuario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en principio no quiero profundizar mucho más. Es una herramienta bastante potente. Hay muchos clientes que a mí me han dicho que es el Mercedes de los sistemas de gestión de la investigación.
En todo caso, voy a mostrar otra vez mis datos de contacto para que, en todo caso, si estáis interesados en más información, ampliar la información, pues podéis contactar o con Patricia directamente o podéis enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y estaré encantado de poder resolver cualquier tipo de duda o de generar cualquier tipo de demo para que veáis in situ el potencial de Pure, ¿de acuerdo? Y no sé, a ver, ¿cuál sería un precio medio para una institución de una biblioteca virtual? Vale, perfecto. Hablando de precios, el precio de Pure es muy variable y depende de varios factores que los voy a enumerar. El primero tiene que ver con el número de investigadores que tengan la información en Pure, ¿vale? Investigadores activos. Y el número de módulos que querramos incluir en la herramienta. Y por último, si hay algún tipo de integración, bueno, pues también se cargaría una cantidad específica para cada una de las integraciones. Dicho eso, si Uxía quieres enviarme un correo electrónico y me dices exactamente más o menos el tamaño de tu organización, te puedo pasar una primera aproximación del precio, ¿vale? Pero de verdad es súper variable. Es decir, puede ser desde 30.000 hasta 2 millones, que es el último proyecto que vendí para todas las universidades de Israel. Es bastante complejo dar un precio específico, ¿de acuerdo? En todo caso, cualquier persona que esté interesada en un orden de magnitud, sin ningún tipo de problema, tenéis mi correo electrónico y puedo dar en privado un orden de magnitud específico para vuestra organización. Además, ya que estamos hablando de implantación de precios, ¿cuánto tarda en implementarse un proyecto de ese tipo? Depende también, ¿vale? Va, por ejemplo, desde los 4 meses de una institución pequeña hasta, por ejemplo, 1 año y medio de una gran institución con muchísimos sistemas que implementar y que tenga muchísimas dependencias. ¿De acuerdo? A ver. Vale, hay otra pregunta. Antes de terminar, ¿los perfiles se rellenan solo si la institución con la que trabajan cuenta con Pure? No comprendo muy bien la pregunta. Entiendo que lo que quieres decir es lo siguiente. Los perfiles se rellenan, ¿los perfiles de qué? ¿De Pure o los perfiles de ORCID? Es que no comprendo. Yeray, si puedes escribirme en privado un poco los perfiles de qué herramienta. Intuyo que son de los investigadores y toda la información de la Vale, institución. toda la información se rellena a partir de una integración, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un SAP, yo puedo coger todas las jerarquías de investigadores de SAP, cargarla en Pure, ¿vale? Si SAP incluye, por ejemplo, el Scopus ID, yo a partir de ella puedo iniciar un proceso de carga de información de Scopus, por ejemplo, y ya tendría todas las publicaciones. Si tenéis un sistema de gestión de proyectos o incluso si tenéis una hoja Excel con un listado de todos los proyectos de investigador, lo puedo realizar una carga mediante una sincronización mediante información en XML. No he querido meterme más en integraciones porque es un tema muy amplio, muy potente, pero sí es verdad que si tenéis un caso de uso muy específico, yo os puedo decir exactamente cómo se sincronizaría esa información. A día de hoy tenemos más de 400 clientes a nivel mundial, de que sí tenemos mucha experiencia de muchísimas instituciones, ¿vale? Otra pregunta es si existe la versión en español. Sí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona tiene la aplicación que incluso está en español y está en catalán también. ¿De acuerdo? Vale. No sé si hay alguna pregunta más antes de terminar. Yo creo que al final nos hemos ceñido al tiempo, son las 12 en punto, lo hemos clavado, Patricia, por fin. Sí, Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos por la interacción y las preguntas tan interesantes. Cualquier duda, pregunta, por favor, a través mío y de Juan, me ponen en copia, por favor, para estar al tanto. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a Juan García y a las bibliotecas de Ciencias de la Salud por esta iniciativa y esta solicitud que
que hemos hecho a través de ellos. Y bueno, esta grabación, como hemos comentado, la vamos a poner luego en YouTube. Les enviaremos el enlace para que también esté también disponible para todos. Muchísimas gracias, que tengan buen día y a cuidarse mucho. Hasta luego. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta